buenas tardes, queridos hermanos. Estamos reunidos de nuevo en este día. Ojalá y el avivamiento se esté llevando a cabo. Se ha hablado mucho de un gran avivamiento. Antes de que comenzara la pandemia, se había hablado. En los tiempos en que tenía oportunidad para reunirme con mis consiervos, se hablaba de que iba a haber un gran avivamiento. Desde el Antiguo Testamento vemos en la historia, cuando se venía un gran avivamiento, era seguro que venía un fuerte problema. Hay muchas preocupaciones. Esta pandemia nos ha traído muchas tristezas, muchas desilusiones, mucho temor, frustración. Aún los que no creíamos estamos preocupados y nos estamos dando cuenta. La gente se está yendo. Y es posible que algunos piensen en echarle la culpa a Dios. Esos que consideran echarle la culpa a Dios, pues sencillamente piensan que Dios es alguien que tiene la obligación de darles seguridad, darles confianza, salud, dinero y amor. Eso es lo que la gente común piensa que trae consigo el cristianismo. Si tú eres hijo de un rey, pues seguramente tendrás salud, tendrás dinero y tendrás amor. Y nos la pasamos pidiendo estas cosas a Dios, creyendo que Él nos va a dar todas estas cosas, cuando el Señor Jesucristo dijo: yo traigo problemas, yo traigo preocupaciones. En el Antiguo Testamento vemos también cómo Adán y Eva fueron creados perfectos. Y el plan de Dios era darnos vida en abundancia. Vemos la historia del Génesis, cómo el Señor, nuestro Dios, cómo el Espíritu Santo, cómo todo estuvo trabajando, todo funcionaba. Cuando llegó el momento de la decisión, entonces el hombre y la mujer pecaron. Y el mundo pasó de ser un paraíso a ser un campo de batalla. Cada día hay una pelea que pelear, una lucha que enfrentar. Y las principales luchas son con nosotros mismos. Nos enfrentamos con nosotros mismos. Dios te dice: espera. Y dicen los escritores inspirados por el Espíritu Santo: pacientemente esperé yo a Jehová. Dios es nuestro amparo, de verdad. Él es nuestro gozo. Es necesario que aprendamos más del Señor. Es necesario que nos ubiquemos, que entendamos que este mundo es un mundo de prueba. Nos estamos preparando inconscientemente para partir de este mundo. Las personas comunes dicen: pues yo me voy a morir y ya. Pero tú y yo tenemos que estar seguros de que lo mejor está por venir. Lo mejor está cuando ese espíritu que Dios puso dentro de nuestro ser se vuelva a la presencia de Dios. Cuando podamos ver cara a cara a aquel que nos ama, que siempre nos ha amado y que nos escogió desde un principio, desde antes que las cosas fueran. Él nos escogió. Él nos miró desde antes que nosotros llegáramos a este mundo.
Qué maravilloso es Dios. Qué tremendo es conocer a Dios. Pero hoy vamos a meditar. Hay palabra de Dios. Hoy vamos a meditar sobre la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Padre, te damos gracias en este día por lo que nos vas a revelar. Espíritu Santo, gracias por la palabra que inspiraste. Gracias por el servicio de tus santos. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, por tu obra. Te amamos, Dios. Queremos recibir tu bendición. En el nombre de Jesús. Pues bien, los invito a que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 1. Y vamos a darle una lectura de corrido. La palabra de Dios es preciosa. Y dice la palabra de Dios inspirada: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, en esta historia, en esta escritura, el apóstol Pablo
tiene un propósito muy, muy, muy importante. Él quiere levantarnos la moral, Él quiere levantarnos de nuestra depresión. Esta carta estaba destinada a personas que habían perdido la fe, habían perdido la esperanza, habían perdido la confianza, se sentían abandonados, se sentían pobres, se sentían deprimidos, sentían que la vida no tenía sentido. ¿Cuántos de nosotros hoy día podríamos sentirnos de esa manera? Mucha gente ha perdido muchas cosas, mas sin embargo, ¿hay esperanza en Dios? Claro que hay esperanza. En la primera parte de este capítulo, del versículo 3 al versículo 6, nos está hablando nuestro Señor, el Padre. El apóstol Pablo está hablando, está diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él estaba allá en donde Él está. Y Él nos bendijo, como dije en un principio. Él nos escogió, en el versículo 4 dice, según nos escogió en Él, para que estuviésemos con Él antes de la fundación del mundo. Pero nos escogió para que nosotros fuésemos santos y sin mancha. Ese es el propósito. Siempre la palabra nos exhorta a que seamos santos, que nos apartemos de la maldad, que nos apartemos de la injusticia, que nos apartemos de la arrogancia, de la soberbia, que nos apartemos de ser de aquellos grupos de personas que hacen daño a los demás. Dios es amor. Hace unos días hablaba con una persona y me decía: pero es que en la Biblia habla que Jehová de los ejércitos, que destruye, que mata, que extermina. Según cómo quieres ver tú a Dios. En el Nuevo Testamento se muestra al Señor Jesucristo. Él es amor, Él se enoja, pero Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a darnos conciencia, a devolvernos. De tal manera, dice el Evangelio, amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, estábamos perdidos. Él vino a rescatarnos. Él vino a mostrarnos la puerta que salva. Él es la puerta que salva. Entonces, es necesario que nos definamos. ¿De qué lado estamos? Dios es grande, es maravilloso. Él nos ha escogido. No podemos definir cómo es Dios, pero el simple hecho de estar en su presencia, Él nos muestra su paz. Él nos muestra su amor. Aunque a nuestro alrededor las cosas estén distintas, en Él la vida es distinta. Él nos hace sentir seguridad. Entonces, Él nos escogió, dice el apóstol Pablo. Él está hablando y le está diciendo a la gente: Dios te escogió a ti. No eres alguien a quien no le pertenezcas. No eres alguien, no eres huérfano, no eres abandonado. Dios te escogió a ti. Hacemos de cuenta que Dios sale y está en un lugar en donde hay mucha gente, y entre ellos tú estás ahí, tú que me estás escuchando, tú estás ahí, y Dios te dice: ven. Y tú dices: pero ¿cómo voy a ir si estoy todo sucio, mugroso? Si no puedo. Es que tú me vas a pedir que yo deje esto, aquello, no voy a poder. El Señor no, Él ya sabe todo. Él te dice: ven.
Yo tengo un plan para ti. Yo tengo un propósito para tu vida. Dios te escogió. Dios nos escogió en Él para que estuviésemos con Él. Envió a nuestro Señor Jesucristo, envió a su Hijo para que nosotros supiésemos qué hacer, a dónde ir y qué decir. Dice el versículo 5 que Dios nos escogió. Del versículo 3 al versículo 6 está hablando el Padre. Se está refiriendo al Padre, cómo es que Dios nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. La semana pasada hablamos sobre la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es su poder obrando en nuestros corazones sucios, en nuestros corazones pecadores, en nuestros corazones débiles. Su Espíritu Santo está obrando en nuestros corazones. Está haciendo una limpia, está fortaleciendo a los valientes. Aquellos que se sienten débiles, los está fortaleciendo, los está animando y les está diciendo: levántate, levántate, levántate. La gloria de Dios ha venido sobre ti. La gloria de Dios es el poder de Dios. La gracia de Dios es su maravilloso amor obrando en tu corazón. Entonces, cuando dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, la gloria de su gracia, el poder de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Él te escogió a ti. Lo único que tienes que hacer es decir: sí, Señor. Sí, Padre, heme aquí, aquí estoy. Y si tú eres humilde delante de Él y le dices: sí, Señor, ven a mi vida, aquí estoy, yo quiero, yo acepto lo que tú me ofreces. Él nos ofrece vida eterna. La vida eterna es conocer a Dios. Y si conocemos a Dios, imagínate conocer a Dios. Es maravilloso. Entonces aquí en el versículo 6 termina la manifestación del Padre, la palabra que está diciendo el Padre. El apóstol dividió este capítulo en 3 partes. En esta primera parte, del 3 al 6, está hablando el Padre. Y enseguida, en el versículo 7 dice, en el versículo 6 está introduciendo al Hijo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Quién es el amado? Nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo aceptos en Él. Si nosotros aceptamos, tomamos la mano de nuestro Señor Jesucristo, tomamos su palabra y la hacemos nuestra y le decimos: sí, Padre, acepto el sacrificio, acepto el trabajo, acepto la obra de mi Señor Jesús, y tú recibes a Jesús en tu corazón, entonces con eso tú ya estás dentro del plan de Dios. Si tú aceptas a Jesucristo y decides caminar con Él sin dar marcha atrás, porque Dios ya hizo la obra, Él hizo la obra. Por supuesto, nosotros no buscamos al Señor. Él nos encontró primero a nosotros y nos capacitó y nos dio la oportunidad. Y si tú la rechazas, tremenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Él te quiere bendecir, pero la palabra también nos puede condenar. ¿Por qué se quieren morir? Dice la palabra ahí en los profetas mayores, en Ezequiel. ¿Por qué se quieren morir? ¿Cuántas veces yo los he llamado como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, pero ustedes no quieren? ¿Por qué? ¿Por qué rechazas el amor de Dios? El Señor Jesucristo dice: en quien tenemos redención por su sangre. Él derramó su sangre. Él pagó un precio que se tenía que pagar para poder entrar a este mundo de pecado. Él pagó ese precio por amor de ti,
porque tú y yo fuimos escogidos desde antes que nosotros naciésemos. Así dice la palabra. Fuimos escogidos por el Padre, y el Señor Jesucristo vino al mundo para abrirnos el camino, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. La gracia de Dios es grande, es rica, es generosa. Dios está obrando en tu corazón, en mi corazón. El versículo 8 dice, su gracia que nos hizo sobreabundar para con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Nosotros, los que hemos recibido al Señor Jesucristo, hemos cambiado nuestra manera de pensar. Él nos transforma. Su gracia, obrando en nuestros corazones, comienza a capacitarnos, comienza a darnos cosas que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Nuestras vidas cambian de rumbo de una manera maravillosa, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios tiene un propósito para ti y para mí, y es un propósito maravilloso. Tú quisieras conocer ese propósito. Acércate a Dios, ábrele tu corazón de verdad. Dile, Señor, yo necesito más de ti. Dios te va a mostrar ese propósito. Y cuando tú sabes cuál es tu propósito, tú te desarrollas. Cuando tú eres empleado en una empresa y te traen en mil usos, y tú estás definido en un ejercicio profesional y te traen en todas partes, pues no te vas a sentir a gusto. Pero si te ponen en el lugar en el cual tú te puedes desempeñar profesionalmente y te encanta esa parte, pues vas a ser feliz y vas a prosperar y a hacer prosperar también a la empresa. Dios quiere que tú prosperes. Dios quiere que tú te fortalezcas. Dios quiere que tú tengas confianza. Él ha preparado algo grande en tu vida. Aquí en la tierra tú te vas a gozar, porque su presencia te va a acompañar todos los días de tu vida. Y cuando terminen tus días aquí en la tierra, es duro. En esos tiempos es muy duro, pero es importante que tú creas que hay vida. El Señor Jesucristo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y tendremos vida en abundancia. La vida que vale, la vida eterna, la vida gloriosa de nuestro Señor. Nuestro destino aquí en la tierra es muy corto. Todos llevamos el mismo rumbo. Unos mañana, unos en un mes, otros en 20 años, otros en 50 años, otros en 60, en 70, en 80, pero es el mismo destino. La única diferencia es que los que estamos en Cristo tenemos vida de verdad. Y cuando se termine esta parte, Pablo lo entendió perfectamente y él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganar. Entendemos cuando aquel siervo de Dios llamado Esteban era alguien que verdaderamente amaba al Señor. Cuando él fue apedreado y asesinado, él miró hacia arriba y miró el cielo abierto y se gozó. Ha sido mi oración cuando algunos de los siervos de Dios están convalecientes, les digo al Señor, Señor, muéstrale tu gloria. Señor, muéstrale tu gloria. Dale la fortaleza, dale la capacidad para entender cuál sea tu perfecta voluntad para su vida y para su familia también, para que puedan ver tu gloria. Si los vas a dejar un tiempo más, Señor, bendíceles. Y si te los vas a llevar, Señor, no permitas que ellos perezcan de esa manera. Simplemente que no sufran. Nadie quiere. Y es una mentalidad humana.
Pero los propósitos de Dios tienen un propósito. Los propósitos de Dios son grandes, son importantes. Dios tiene el propósito de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo. Y para todo hay un tiempo. Aquí en el versículo 10 habla de la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice que todas las cosas se van a reunir en Cristo, porque Él es la cabeza de todas las cosas. Él ama al Hijo, dice la palabra. El Padre ama al Hijo y ha puesto todas las cosas en Él. Y nosotros hemos sido rescatados por la obra del Hijo. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros, los que hemos creído la palabra, dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. También dice el versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Vamos a ser para alabanza de su gloria, porque nosotros respondimos a su llamado. Él nos está llamando, nosotros no lo buscamos, Él nos está llamando y nos está diciendo que tiene grandes cosas para nosotros. Nos ha dado el reino. Su palabra dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. ¿Qué le vamos a pedir al Señor? No le vamos a pedir propiedades terrenales, porque estas cosas se van a quedar. Nada de lo que hay a tu alrededor es algo que tú te vayas a poder llevar cuando sea tu día final. Todo se va a quedar aquí. Ni siquiera tu cuerpo te vas a llevar. Ese se va a quedar aquí. Pero Dios está formando algo grande en tu vida y tú tienes que estar consciente de ello si tú le permites obrar. Él va a trabajar contigo y va a hacer que tu espíritu crezca. ¿De qué manera? Solo Dios lo sabe y tú te vas a gozar al darte cuenta cómo Dios te está usando. Dios usa a tu hombre interior. Dios usa a tu hombre interior. Cuando tú pones manos, el que está dentro de ti, tu hombre interior, es el que está obrando, porque Dios usa. No usa a la carne, usa a tu hombre interior. La carne se sujeta al Señor. Pero si tu carne no se sujeta al Señor, estamos perdidos. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En el versículo 13 dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Señor nos ha dado un anticipo de las muchas cosas que tiene Él para nosotros. Él nos ha dado un anticipo, un pequeño anticipo, pudiéramos decir. Nos ha dado a su Espíritu para que trabaje con nosotros. Ese es un anticipo. Imaginémonos nada más si nos dio al Espíritu Santo como un anticipo. ¿Qué cosas tan maravillosas tenemos en Él? ¿Qué riquezas nos están esperando? Riquezas espirituales. Imaginémonos, digámosle al Señor, ayúdame a entender lo que tengo. No soy pobre, en ti soy rico, pero nuestras riquezas no son materiales, nuestras riquezas son espirituales. Tú puedes hacer muchas cosas con el Señor a tu lado. Tu hombre espiritual es poderoso, tú eres grande si tú te dejas usar por el Señor.
Dios nos ha dado ese anticipo, su Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo en el versículo 15 nos está diciendo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es importante. También en lo personal yo oro para que la iglesia pueda despertar, para que tú puedas despertar y te des cuenta de lo que Dios está queriéndote decir, para que Dios responda a tus oraciones, para que Dios te hable a través de su palabra, que Él despierte en ti el interés de meditar en su palabra, en oración, platicar con Él y que tú puedas recibir ese gran regalo. Su presencia es un regalo, que tú desees su presencia, que tú desees doblar rodilla y estar delante de Él. Aprendamos, acostumbrémonos a estar en la presencia de Dios en oración. Aprendamos, acostumbrémonos a caminar como hijos de Dios. El mundo necesita ser bendecido por medio de los hijos de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que bendecir a tu comunidad, tienes que bendecir a tu familia. Si tú estás en duda, tú eres hijo de Dios, abre tu corazón, pide perdón a Dios, dobla rodilla, dile al Señor: Señor, aquí estoy, perdona mi arrogancia, perdona mi descuido, mi desidia, mi falta no sé, tú dile al Señor: Señor, aquí estoy, aquí estoy. Es nuestra oración que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, le dé a la iglesia el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Es el deseo de mi corazón, es el deseo que Él pueda alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. ¿Y cuál es la esperanza a la que Dios nos ha llamado? La esperanza a la que Dios nos ha llamado es a que seamos santos, apartados de la maldad, apartados de lo que no tiene sentido, despiertos a lo que tiene sentido. Dios tiene esa esperanza en ti y en mí. Que busquemos la santidad en el Señor, que busquemos estar siempre en sintonía con Él, siempre en plenitud con Él, siempre en comunión con Él. Tenemos un llamado, y ese llamado es a la santidad. Y también la oración de Pablo dice aquí en el versículo 18 que podamos entender las riquezas de la gloria, de la herencia que Él nos ha dado. Tenemos una herencia. Ya miramos ahí en el versículo 14 que nos ha dado un anticipo. Y el anticipo de la herencia es el Espíritu Santo. Así que imagínate nada más todo lo que Dios te ha dado. También podamos entender cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿Cuál es esa grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? ¿Qué tan poderoso es Dios? La gente dice, es que Dios no puede hacer esto. Claro que lo puede hacer. Esa fuerza operó en Cristo y le resucitó de los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales.
sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros tenemos que amar a la iglesia. Tenemos que amar a la iglesia, escúchalo bien, tenemos que amar a la iglesia, porque en la iglesia tú te edificas. Tú ahorita estás reunido, estás reunida, porque hay una iglesia en la cual tú estás cobijado. Hay una cabeza, hay un ministerio, hay un ángel en nuestra iglesia. Así como en las 7 iglesias de Asia, el Padre decía, habla al ángel de la iglesia. La iglesia es importante, es la cabeza. La iglesia es importante. Nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tenemos que caminar como hijos de Dios. Somos ricos. Tenemos la presencia de Dios. Tenemos el Espíritu Santo. Tenemos su propósito en nosotros, el cual se va a cumplir. Dice la palabra que aquel que comenzó en ti la buena obra será fiel en completarla. Es importante que le digas a la gente que no tenemos que tener temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de dominio propio. Es muy duro vivir atemorizados. Los laboratorios están teniendo muchísimo trabajo. Se están vendiendo muchísimas medicinas. Es una de las empresas que ahorita está triunfando más. Debería de triunfar más la fe, la esperanza. Mientras unos dicen tener dinero, salud, vida, dinero y amor, dicen. El pueblo de Dios dice viva la fe, la esperanza y el amor. Salud, dinero y amor, fe, esperanza y amor. Dios nos ama. Quiere que tengamos seguridad en Él. Quiere que tengamos confianza en Él. Quiere que nos aferremos a Él. Y a nosotros nos conviene aferrarnos a Él en estos tiempos turbulentos. Es importante que tú reflexiones. ¿Cómo te sientes en la presencia de Dios? Eres rico. Dios tiene un plan para tu vida. La bondad del Padre. Él es grandioso. Es maravilloso. Es el título de esta predicación, la bondad del Padre. Es un tiempo precioso. Quisiera decir muchas otras cosas, pero lo tenemos que resumir lo más posible porque la gente no tiene mucho tiempo. Ahorita seguramente ya estás impaciente. Dios nos ama. Él merece lo mejor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que cada día nos enseñas. Gracias porque tú estás con nosotros. Tú prometiste estar siempre con nosotros y tú siempre cumples tus promesas. Gracias, Dios, por esta palabra, porque tú tienes planes, porque tu gracia es maravillosa, tu gloria es inalcanzable. Nadie puede entender lo grande que tú eres, lo maravilloso que es tu poder. Todo lo que tú haces por nosotros, no lo podemos entender. Enséñanos a entender, Dios, todo lo que tú haces por nosotros. Enséñanos a entender los propósitos para lo cual tú nos has preparado, para lo cual tú nos has llamado. Tú nos llamaste por alguna razón.
Ayúdanos a entender, Dios, a enamorarnos más de ti. Tú nos amas y es maravilloso vivir en tu amor. Ayúdanos a entender, Padre, si hay hombres, mujeres que han endurecido su corazón. Te rogamos misericordia si tú les has llamado. Si ellos están siendo llamados, Padre, si ellos sienten ese llamado, que ellos puedan abrir su corazón. Te pedimos misericordia, Dios. Te pedimos misericordia también por los enfermos. Si ellos han de estar más tiempo con nosotros, Padre, libérales. Libérales, pero muéstrate a ellos como el Padre, no como el médico. Muéstrate como el Padre que les ama, que les cobija, que les sustenta. Bendice el ejercicio de la medicina, Padre. Ayúdanos a cuidar nuestros cuerpos y a hacer buen uso de la vida que tú nos prestas. Pero lo más importante, ayúdanos a encontrar el camino para cuando la vida en la tierra se termine. Poder emprender ese camino contigo, Dios, gozosos, salir de este cuerpo y brincar con alegría a tu presencia. Y que nuestros amados estén confiados en que así será. Te pedimos, Dios, que toda la gente que ha perdido a sus amados, que ya no están aquí, los vean en tu presencia, Dios, y te den gracias por la misericordia de haberles llamado, por la misericordia de que ellos no hayan endurecido sus corazones. Bendice a tu pueblo, Dios. Bendice a Israel. Gracias por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues gracias por su tiempo. El Señor siga bendiciendo. No deje de llamar. Yo insisto, llámenme. Yo les llamo, reciban mis llamadas. Manifiéstese al menos por los medios electrónicos, por las redes sociales. Salúdese. El Señor les bendice en grande manera. Hasta la próxima.